Tocayo, el miedo y la ansiedad han superado a la depresión y al alcoholismo como el problema de salud mental número uno, tanto en Estados Unidos como en México y como en todos lados. Por un lado, y por el otro lado, muy pocos aceptan abiertamente que viven así, con este miedo, y los que no viven con este miedo tampoco pueden entender por qué los que tienen este miedo no lo pueden superar. El miedo. El tema de hoy. Bienvenidos. Dale gracias a Dios y Él te va a llevar a que tú... Hay una diferencia entre el miedo y el temor. Ay, tocayo, la verdad es que pues sí da miedo cuando no tienes dinero, cuando no sabes qué va a pasar con tu estabilidad económica, cuando tienes una enfermedad, no sabes qué va a pasar, cuando rompes una relación, que las cosas pueden salirte mal, a veces cuando tienes un examen, una competencia. ¿Sabes cuándo también pienso que mucha gente batalla con el miedo? Y también a veces yo mismo lo he sentido cuando piensas que no eres suficiente, Claro. que no puedes con las cosas. Entonces te da miedo que vas a llegar a enfrentar algo y no vas a poder. O sea, que las cosas te van a salir mal, por ejemplo. Sí. ¿No? Y a lo mejor también miedo a ser maltratado porque las cosas no están saliendo como se esperaba. Sí. ¿Qué hacemos con el miedo, tocayo? ¿Cuál es el centro corazón de nuestros miedos? Pues yo creo que es estar metido en ti mismo, ¿no? Sí. Porque si tú volteas a verte a ti, pues no puedes, hay cosas que no podemos hacer. Y eso es un poco como egoísta, ¿no? Así es egoísta. Cuando dejas de enfocarte, digamos, cuando estás enfocándote en ti, pues hay un temor, definitivamente. El perfecto amor, como dice la Escritura, echa fuera el temor. Y el egoísmo es, digamos, la contraparte del amor que hemos estado comentando en capítulos anteriores. Echa fuera el temor. Cuando hay un perfecto amor, quiere decir que echas a andar todo lo que no es egoísmo. Exactamente. O sea, te das, te enfrentas. Yo le llamo echarse para adelante, o sea, no retroceder, sino ir para adelante confiado en Dios. Yo creo que esa confianza de amar, de no ser egoísta, de darte, te abre muchas puertas. Y hoy mucha gente se las cierra simplemente porque se siente con miedo. ¿Cuántas veces no quisimos, no sé si te pasó a ti, pero cuando estabas en la prepa o en la secundaria, no querías levantar la mano por miedo de qué van a decir de ti, ¿no? De la pregunta que hagas, ¿no? De la pregunta. No, haz la pregunta tú y sí, ya sabes, ¿no? Pero si te quitas ese miedo y lo enfrentas sin egoísmo, sin pensar en uno, finalmente te lanzas y te das cuenta que eso te abre puertas. Ahora, yo lo que he visto también, tocayo, es en todos estos años que he caminado en esta relación con Dios, ese temor, ese miedo que yo podía tener, Dios lo echó fuera. Hay un pasaje, y quiero leerlo tal cual, en primera de Juan 4, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, es decir, el de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí un castigo, que es lo que estábamos comentando ahorita, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en este amor de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que estamos estudiando ahorita es, bueno, del miedo, ¿ok? Pero hay un miedo que se maneja y que se mueve sin Dios, pero por otro lado, la Escritura habla también de un miedo y un temor, pero que Dios puso. Ahora, tiene un precio muy grave, tocayo. Sí. Porque dice, no ha sido perfeccionado el amor. Entonces, quiere decir que cuando tú disfrutas del amor de Dios, llevas como que tu vida a más. Y la verdad, el miedo tiene mucho poder en aquellas personas que no lo superan. Claro. Y les quita, les roba. Tiene un precio muy alto. ¿Te atrapa? ¿Puede ser? Yo más que atrapa, más bien pienso que les quita la oportunidad. Por ejemplo, si una persona... ¿De relacionarte? De relacionarte, correcto, de superar una situación. Por ejemplo, tienes un problema laboral, ¿no? Llámale un reto, un desafío, una meta que cumplir. Y tienes miedo y entonces mejor la desechas, como aquella de la parábola que dije, no, tuve miedo, sí, entonces mejor escondí el talento. Claro. Dice, oye, siervo malo y negligente, ¿por qué no fuiste y aunque sea hayas movido un poquito? Claro. Entonces pierdes. Si tú le dejas rienda suelta a tus miedos,
yo creo que pierdes una oportunidad de superarte. Todos los hombres tenemos ciertos estándares, pero cuando tenemos miedo, en lugar de subir estándar, lo bajamos. Sí. O sea, yo admiro, por ejemplo, tocayo, una persona que se atreve a soñar alto, a emprender, y aunque tenga un fracaso en manos de Dios, esos fracasos los puede llevar Dios a grandes victorias en el futuro. Sí, ahora sí que no hay que dejar que el temor nos robe nuestras seguridades, nuestra felicidad. No podemos permitirlo, la paz. Ahora, ¿cuál es el antídoto contra el miedo según la Biblia? Tiene 2 letras. ¿La fe? La fe. Claro. Cuando tú tienes fe Sí. y confías en Dios y sabes quién es tu Padre Celestial, no tienes temor. Sí. Porque dice, yo estoy contigo para librarte, yo estoy contigo para luchar tus batallas, yo estoy contigo para defenderte, yo iré delante de ti, voy al lado y voy atrás. Y tienes fe. Sí, totalmente. Y se nos olvida que tenemos la contraparte, que es este enemigo, el diablo, y que echa mano también de nuestra naturaleza para infundir ese miedo y ese temor, pero una duda de confiar en Dios, de no tener fe en Dios, para no llegar a este punto de decir, bueno, como tú comentas ahorita, la fe es lo que nos va a sacar adelante. Sí, y te digo, muchos jóvenes se van arrastrando por la vida y se esconden bajo la pantalla del celular, ya sabes, así, como que fingen que no están viendo nada, pero van bajo el peso del miedo realmente, fingiendo que están como ajenos a la escena, pero van por la vida metidos, envueltos en miedo, y de esa manera, en lugar de ser amables, abiertos y ver de frente a las circunstancias, se esconden en el miedo y entonces se pierden, no avanzan, se decaen. Por ejemplo, muy interesante lo que veíamos aquella vez cuando comentaste lo de cómo una barra de hierro vale 5 euros cuando está entera, pero Exacto. cuando se va trabajando, al grado de llegar a una navaja fina, esa misma barra de hierro que comenzó costando 5 euros termina costando 35,000 euros. Sí, tiene un valor muchísimo más por alto. el trabajo, pero a lo que puede llegar si tú superas tus miedos. Mira, yo tengo un testimonio, tengo varios testimonios en donde finalmente tuve que echar mano de la fe y avanzar. Yo creo que todo, cuando te casaste, tenías miedo, ¿qué va a pasar? ¿No? Lo sigo teniendo, no es cierto. No, te entiendo perfecto, claro, no sabes qué venía adelante, inclusive cuando nació mi primera hija, peor, más fuerte. Yo me más acuerdo que fuerte. la vi, la verdad, ese temor de cómo va a ser mi rol de papá, me puse a orar. Y ahora más. Dije, Dios, por favor, ayuda, y esa fe se va fortaleciendo. Pero a ver, tocayo, dime una cosa, ¿está mal sentir miedo? Yo creo que todos tenemos miedo. Yo creo que todos sentimos miedo, pero aparte hay una diferencia entre el miedo y el temor, ¿eh? Exactamente. Hay una diferencia entre el miedo y el temor. Buen punto, ¿eh? Yo creo que el miedo nos detiene de hacer algo equivocado. Por eso yo creo que no está mal, porque puede ser que estemos arriesgando nuestra propia vida. Sin embargo, cuando das el paso de fe al lado de Dios, guiado por Dios, realmente fortalecido por lo que dice la palabra, tú puedes enfrentar esa situación y ver cómo Dios supera tu miedo y te lleva más. Exacto. Entonces, como parte de la conclusión, digamos, de este primer momento es entender que el temor, desde el punto de vista de Dios, es decir, en las manos de Dios, tiene un cauce, digamos, está encauzado de una forma, y sin Dios está encauzado de otra manera, ¿no? Estamos hablando de dos cosas. Sí, y voy a leer esto. El miedo es una emoción saludable, puesta por Dios para alejarte de lo malo. A eso me refiero, exacto. Llamamos miedo a un sistema de alarma en nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza real, supuesta, presente, futura o incluso del pasado. Se trata de una respuesta útil. Finalmente estamos respondiendo a la situación y estamos como... No, porque... En un estado de alerta, nos ponemos en estado de alerta porque hay algo que no está funcionando. Lo que dice la Biblia, el abusado del mal y se esconde, ¿no? Exacto. Y adaptativa, que conlleva a cambios en el funcionamiento de nuestros comportamientos, pensamientos y nuestro cuerpo. Sí, claro. Entonces, el miedo produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, incrementa
incrementa la energía, nos desgastamos, nos estresamos, nos desgastamos, aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre, activa la alerta cerebral, pero yo creo que el miedo nos pone muy alertas, ¿no? Claro, digamos, ese es el diseño, o sea, Dios lo puso así en nuestras vidas precisamente para encauzarlo correctamente, pero vuelvo a lo mismo, separados de Dios, ese miedo, ese temor se convierte, como decías tú hace un momento, en un momento donde te metes a ti mismo, es una situación egoísta, no sabes qué hacer y te hunde. El miedo es una emoción que cumple un papel fundamental de supervivencia. Exactamente lo que estábamos comentando. Increíble. Por tanto, tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. Ahora, ¿cuál podría ser la diferencia, tocayo, entre sentir miedo y sentir temor? Pues es lo que hemos estado comentando, ¿no? Es el miedo y el temor. Por ejemplo, la Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Correcto. Ese temor yo lo contemplo, por ejemplo, imagínate que me dice, yo por ejemplo quiero invitar, si Dios me permite algún día, lograr que venga un gran hombre muy, muy poderoso en el mundo, Mike Pompeo. Mike Pompeo fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos con el presidente Donald Trump, y es un gran creyente, y me gustaría invitarlo a que viniera a la prédica a dar un mensaje, y me daría temor, no miedo, sino temor, ¿no? Oye, que esté bien atendido, que pueda llegar, que no le pase nada, que coma bien, que lo atendamos bien, no porque sea una persona especial, sino porque su investidura representa a alguien que tuvo en sus manos la historia del mundo, tocayo. Sí, exactamente. Como secretario de Defensa del país más poderoso del mundo, me daría temor recibirlo en mi casa. Por ejemplo, oye, pues que no se vaya a enfermar, no se vaya a tropezar, ¿no? Que vaya a estar bien. O que si llegaba alguien como la reina Isabel, ¿no? O sea, claro. es un temor de reverencia que es el que tenemos que tener hacia Dios. Sí, y yo creo que estamos viendo como que varios aspectos del temor y del miedo, pero lo que estamos entendiendo y queda claro es, si está nuestras vidas en manos de Dios, eso se va a canalizar de una manera donde nos guardaremos, donde estaremos cuidados, donde esa parte de alerta sabremos qué decisión tomar, o tener cuidado, por ejemplo, como lo que estuve, me daría un temor de pues, que todo esté bien, ¿no? Pero repito, sin Dios las cosas cambian completamente. Sí, ¿no? Sí, hay miedo a un examen, pero también podemos tener miedo a que podamos superarlo. El diablo se va a encargar de darnos miedo, el mundo se va a encargar de darnos miedo, y nuestra carne se va a encargar de producir miedo. Sí, por eso es importante que identifiquemos qué cosas nos dan miedo y cómo debemos enfrentarlas correctamente junto con Dios, ¿no? Que identifiquemos y a través de Dios decir, Dios, ayúdame, en todos los sentidos. ¿Tú has tenido alguna vez un momento en el que digas, tengo miedo, sí, y aún así avances? Sí, totalmente, y creo que de lo más reciente que te puedo platicar es cuando le detectaron cáncer a mi esposa el año pasado, me entró mucho miedo. Primero porque dije, ¿qué voy a hacer? O sea, es decir, viene a la mente muchos aspectos o cosas que pueden pasar, y para mí la principal es, ¿qué pasa si ya no está conmigo? O sea, fue mi temor más grande, ¿sabes? Entonces, y a lo mejor sí pasé por una crisis emocional, sentimental, lo que tú quieras, pero finalmente fui a la palabra, y Dios me sacó adelante, y ese temor, a través de mi relación con Él, me ayudó a salir adelante. Entonces, el miedo que se convierte en temor, para que entonces tú digas, ok, tengo este temor, pero me agarro de Dios y sigo adelante. Agarrado de Dios, sostenido por Él, buscando a Dios, y Él nos impulsa, nos fortalece y nos guía en medio de la batalla de la tormenta. Sí, así que el miedo, digamos, puede ser bueno, digamos, o puede ser malo, todo dependiendo dónde estemos parados, pues. Me acuerdo del ejemplo ese del bebé que tiene miedo hasta que el bebé se cae, o sea, aprende, porque hasta que se cae en la alberca, ¿verdad? Tiene miedo a caminar en la orilla, y cuando se cae, pues aprende a tenerle miedo a volver a caminar ahí, ¿no? Sí. Pero podemos olvidar las lecciones aprendidas, podemos sí, claro, por supuesto, desaprenderlas. Sí, exactamente.
Entonces, los miedos y las fobias tienen un objeto legítimo. Sí, son legítimas. Existen realmente. No, totalmente. Y si es un tema, digo, ya se ha convertido en un tema el miedo. El otro día recibí una llamada de extorsión a las 10 de la noche, que era de la CFE, y inmediatamente me di cuenta que era una llamada falsa. Pero habló con tal sangre fría la persona, que de hecho era una mujer, que me dio miedo. De entrada me dio miedo, pero automáticamente colgué el teléfono, después me quedé meditando en esto y me puse a orar. Claro. Dije, Dios, gracias porque tú guardas mi vida, gracias porque no tengo ningún problema. Y finalmente, qué mal que la gente... Y me puse a orar por esta persona. O sea, es una realidad que existe miedo. Sí. Entonces, es una realidad. Es un tema, siempre ha sido un tema, pues, en todas las generaciones, pero yo iba a decir un tema actual porque es algo ya muy fuerte. ¿Sabes a qué la gente le tiene mucho miedo? A la muerte. Uh-huh. Al diablo. Le tiene miedo al diablo. Que te aparezca, que te hace... O sea, no sé, cuando menos lo que dice. O sea, no con la silueta esa caricaturesca de dos cuernos, no, sino que tratar con el diablo y, bueno, la muerte. Pero fíjate, ahorita que dices esto del miedo a la muerte, en un mes he dado un mensaje en dos funerales, y es un momento muy especial porque una de las personas antes de morir, de fallecer, que yo después fui a su velorio y di la plática, me decía, Oscar, yo estoy lista para partir, yo estoy lista para llegar a esa morada eterna. Cuando estábamos leyendo el Salmo 23, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, ella me dijo, Oscar, yo estoy ahí, yo no tengo miedo, estoy lista para partir. Qué increíble. La fe con la que ella creció en todos estos años, ahí se vio reflejada. El antídoto contra el miedo es la fe. Así es, y hay gente que no se quiere morir porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque no tiene fe, porque no cree en Dios y porque sabe que no tiene una salida. ¿Con qué autoridad Jesús en Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida? Porque Él venció la muerte. Con una autoridad brutal. Sí, claro. Porque, y dice, no voy a temer, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, dice, todo aquel... Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Exacto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Justamente es lo que quería decir, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta que te hacemos a ti, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿No? Y si lo crees, entonces vas a vivir seguro. Con miedos y temores, pero seguro. Es completamente diferente. ¿Qué descanso produce que puedas descansar en Dios, en fe, sabiendo que Él venció lo más grave que nos puede pasar, que es morir, y que puedas descansar en sus brazos y terminar finalmente diciendo, ok, Dios, estoy contigo, no tengo temor? Y bueno, finalmente yo me he acogido yo a esa verdad, de saber que finalmente Dios vela por mí. Y cuando te dice no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, claro, se me hace precioso precisamente para no tener temor. No, es increíble, y el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? ¿Te acuerdas cómo dice, comentábamos que 365 veces se menciona en la Biblia no temas? Así es. Entonces, Dios no quiere que vivamos a vivir en temor, aunque puso temor como una alerta para hacernos reaccionar a tiempo y eso nos lleve a sus brazos. Es correcto. Entonces, si tú tienes temor en la vida, yo te invito a que tú busques a Dios y vayas directamente con Él. Todos tus temores, ve ahora mismo delante de Dios y pónselos delante. Y no es que Él va a actuar como tú estás imaginándote, no. Él va a actuar según su absoluta voluntad y poder a favor tuyo, pero dice que no ha visto, la Biblia dice que dice, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, quiere decir que Dios no te va a fallar. Así es. Él empeñó su palabra, por eso dice, no temas, no quiere que vivamos en temor. Es correcto. Entonces, ese es un tema interesante porque si bien no es malo, porque al final de cuentas es un sistema de alertas que nos dice, ¿sabes qué? No cometes un error,
Pero por otro lado también Dios no quiere que vivas en temor, sino que vivas en la libertad que tienen los hijos de Dios, y para conocerlo tú tienes que invitarlo a tu corazón, hacer la paz con Él, pedirle perdón por tus pecados, reconciliarte con Él, y no nos vamos a cansar de anunciarlo, porque no hay otro camino. No, Dice, no hay más. No hay otra forma dada a los hombres en los que los hombres puedan ser salvos. Palabras de la Biblia. Sí. Pues, qué Entonces, increíble. para quitarnos ese miedo, no hay otra más que sustituirlo por ese temor de Dios con la fe, y con Dios dejarlo ahí. Así es. Hasta la próxima. Gracias, tocayo. Ha sido siempre como siempre. Tocayo. Oye, ya creo que debemos aprovechar para agradecer a toda la gente los que nos ha... Yo he recibido muchos comentarios. Sí, muchas gracias por todos sus comentarios. Síganlo haciendo y pues... Nos alientan. Sí, totalmente. Estamos muy contentos. Porque, nos escriben, algunas personas las conocemos, nos retroalimentan, y eso para nosotros es un aliento para seguirlo comentando. Lo seguiremos haciendo. Dicen que Abraham comenzó a los 75 años, entonces estamos a punto por comenzar apenas. Y si hay algún capítulo que te ha gustado y crees que debemos de profundizar también, coméntenlo. Con todo gusto. Saludos. Hasta la próxima.